Hola Javier, muy bienvenido al programa, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Oye Javier, cuando me contaron que ibas a estar tú, me puse a investigar, a leer tus libros y por el que partí fue La danza de los cuervos. Que un libro muy crudo por lo explícito de muchas de sus partes, pero en lo particular me pareció muy fascinante en el sentido de explorar la mente de estas personas que estuvieron involucradas. Es algo que me parece muy fascinante. Yo creo que por mi profesión igual, yo estudié psicología, como que algo ahí me gusta de entender la conducta de los seres humanos. Y eso es lo primero que te quería preguntar, como ¿qué sensación te transmitía Jorge Lino al entrevistarlo, al conversar con él? ¿Qué te transmitía a ti en tu pecho, en tu corazón? ¿Cómo era? Yo cada vez después de terminar las entrevistas con Jorge Lino terminaba pero drenado. Para empezar, terminaba con sensaciones de angustia fuerte. Me bañaba, etcétera, me daba unas duchas, después salía a hacer algún ejercicio, porque la sensación de pérdida de energía era enorme, digamos, para poder estar presente. Sí. Y no perder el hilo de las cosas que me estaba diciendo tan horrorosa, sumado a lo que tú dices, que es esta personalidad, digamos, tan compleja de este tipo que a veces parece una víctima, en otros momentos parece un victimario, claro. En otros momentos uno está claro de que es una persona que está sacando provecho, da lástima, da rabia, da una serie de sensaciones, porque es un tipo muy, muy complejo. Me recuerdo que en una ocasión, cuando terminamos una entrevista, yo me quería ir pronto para mi casa y él me pidió que lo fuera a dejar a su casa. Y lo fui a dejar, fuimos en el auto y para más remate vivía cerca del cuartel Simón Bolívar, Jorge Lino. En ese momento, en ese presente del año 2011. E íbamos llegando, fíjate, estábamos muy cerca del cuartel Simón Bolívar y en un momento veo un pájaro que está parado al lado de la calle. Y el pájaro emprende el vuelo de pronto y se estrella directo contra el auto, de frente. Y lo atropellamos así, le pegamos un pencazo seco. Cero posibilidad de nada. Fue un segundo que lo vi, partió, ¡pah! Y se estrelló. Yo nunca he vuelto a es muy atropellar poco probable. Y menos en esa circunstancia. ¿Cachai? Y quedé, me acuerdo, helado, después limpiando todo eso, ¿cachai? Como el pájaro parecía como que hubiese sido atraído por un hoyo negro de energía negra en la cual íbamos nosotros en el auto, y yo no me daba cuenta, ¿cachai? Pero eso para mí fue como gráfico un poco de cómo me sentía en los momentos en que estaba habitando esos lugares, intentando mantener afuera, digamos, la cabeza sin que me consumiera todo ese mundo tan oscuro. Sí, po. Ahí de repente cuando uno conoce los horrores de la dictadura, uno suele pensar como, ¿sabéis que de repente estos tipos tenían trastornos psicológicos, medio psicópatas, y por algo llegaron a hacer las cosas que hacían? Sin embargo, cuando uno entiende a Jorge Lino, hay una cosa como tan fría de él. Hay un pasaje del libro donde, voy a decirlo muy resumido porque además es muy fuerte, donde llegan dos agentes en la madrugada y sacan uno de los presos y lo matan con corvos. Venían drogados. A la noche solo. Yo le alojaba ahí, Jorge Lino. Y Jorge Lino le van a golpear la puerta y le dicen, limpia esto. Las vísceras. Y Jorge Lino se levanta, pone la manguera y se pone a limpiar. Y incluso, corrígeme tú, pero como que el cuerpo quedó en un lado y él dice, no, yo no me tengo que hacer cargo de ese lado, yo no lo limpio, yo limpio este lado. Sí. Y mañana en la mañana el que llega a cargo, él va a limpiar eso. Sí. Y yo dije, ¿qué? Como tan frío, como un trabajo, ¿cachai? Como un trabajo. Y después él se volvió a acostar. Claro, pero en un momento, fíjate, si no me equivoco, no sé si lo puse en el libro, creo que sí, en un momento cuando él va a buscar unos paños al casino donde estaba, y estos tipos estaban ahí vociferando después de haber matado a este tipo, a él le da como algo parecido a un ataque de pánico cuando está ahí. Porque él, Jorge Lino, tampoco se comprende mucho a sí mismo, hay que decirlo. Entonces por eso tiene una gran barrera que necesaria desde alguna perspectiva para poder haber solucionado esto. Por ejemplo, él me dice a mí de forma racional, yo no tengo ninguna culpa.
yo no tengo ninguna responsabilidad en esto. Wow. Pero años después, porque era menor de edad, y hay una parte que es cierta eso, pero años después, por ejemplo, para otro libro que yo estaba reporteando, para Los Hijos del Frío, lo fui a entrevistar de nuevo y me dijo que había tenido una pesadilla o una alucinación, por llamarlo de alguna forma, en que empezó a ver los espíritus de la gente que habían asesinado en el cuartel Simón Bolívar, que lo seguían mientras él estaba cazando, porque le gusta cazar, estaba cazando en el bosque y lo empezaron a seguir estos espíritus. Wow. Y lo empezaron a acechar hasta que él quedó reducido como un ovillo, repitiéndole yo no lo hice. Entonces ahí te das cuenta que su inconsciente, él logra dividirse, ¿cierto? Es decir, Sí. por un lado yo no soy culpable, pero hay una parte de él que tiene una tremenda culpa, una carga de conciencia tremenda de las cosas que hizo, de las cosas que vio y de algunas cosas que participó. ¿Pero será que él no quiere visitar ese lugar solamente? Porque yo creo que en el fondo él sabe que... Eso es, pues, una parte de él sabe, pero es como si tuviera un mecanismo de protección, si tú Sí, quieres, ¿cachai? sí. Entonces no quiere reconocerlo racionalmente, pero el inconsciente se le escapa. En el inconsciente él es culpable. En el inconsciente los espíritus le piden cuentas. Y él le responde, yo no tengo la culpa, pero en el fondo es él mismo que está dialogando con sí mismo. Po. Sí, porque por lo demás igual es pillo, sí, él tenía muy claro y de hecho en el libro está retratado muy claramente que desde que él cumple los 18, como Se que le toda olvida su todo. memoria se vuelve muy Sufre borrosa. amnesia. Sí. Y tiene como cosas a media, inconclusas, que no se acuerda. Y de antes de los 18 se recuerda todo con detalles, Claro, nombres. qué raro, ¿cierto? Sí, así es. Es un tipo que es una víctima, y es cierto, y desde algún lugar o desde varios lugares da rabia también, porque tiene todo este relativismo, cierto, moral, de memoria, etcétera, que le sirve para eludir, digamos, de alguna forma, una responsabilidad que él sabe que tiene también. No en la misma medida, evidentemente, que los otros agentes de la DINA o que el Mamo Contreras, porque por eso se explica también en la primera parte del libro que él quedó huérfano de padre y madre, que él vivía en la orfandad, pero más absoluta, económica. Lo tiraron ahí como con un hermano, que lo tenían como en el 6º puesto, 10º puesto, digamos, de la familia. Y en su caso no llegó, digamos, la Iglesia Católica a salvarlo, no llegó un partido comunista, digamos, a decirle tú puedes, digamos, tener conciencia, sino que llegó el ejército a decirle, mira, este gallo es bueno, el Mamo Contreras. Y él lo veía y decía, pero si es bueno, porque recibe presidente, porque mira la familia que tiene, entonces no puede ser un mal tipo, ¿cachai? Entonces ahí hay una confusión que se le genera a él, o una inversión de los valores desde muy pequeño. Claro, es verdad. Es verdad, como estas personas que están fuera de la sociedad o muy alejadas y que sin educación, sin figura paterna, materna, muy clara. Es dúctil, el ser humano es dúctil, muy dúctil en algún aspecto, ¿cierto? Sí. Oye, ahora que mencionaste a Mamo Contreras, igual en el libro algo que a mí me llamó la atención, quiero hacer un paréntesis en esto más de Jorge Lino, queda muy retratada también la relación de Pinochet con el Mamo Contreras. De hecho, se menciona un momento donde llaman y Jorge Lino contesta y dice quiero hablar con Mamo Contreras. ¿De parte de quién? De su compadre. Sí, pues tomaban desayuno todos los días juntos, según el mismo Contreras lo contaba y Pinochet también lo reconoció. Digamos, son dos caras de la misma moneda esas dos personas, digamos, a pesar de que con el tiempo han querido separarse y desligar responsabilidades, digamos, porque evidentemente está la mano de la justicia que está presionando detrás, pero son dos caras de la misma moneda. Sí. ¿Qué crees tú que hizo que Jorge Lino se atreviera a declarar? En el libro igual recuerdo que él, cuando llega a la PDI, al lugar donde él trabaja, él dice casi como los estaba esperando. Sí. Él sabía que en algún momento iban a llegar. Pero no hizo falta que lo presionaran y contó todo. Exacto. Bueno, es que lo estaban culpando. En realidad lo estaban culpando de un crimen. Creo que ahí la persona, no estoy seguro si es Díaz Radulovich, que es uno de los principales agentes de la Brigada Lautaro, como Jorge Lino, no tenía relación y se había ido a vivir al sur, no estaba como, digamos, dentro de la cadena de personas de la DINA que tienen
tienen relación entre ellos, digamos, dijeron, bueno, el mocito fue, pues. Porque estaban investigando en las novelas de Agatha Christie, fue el mayordomo, fue el asesino. Sí. El mocito fue, le echaron la culpa a él, digamos, porque era el que tenía menos preparación, el que tenía menos redes, y con lo que no contaron era que el mocito tenía una memoria fotográfica y que los hizo caer a todos porque se sabían no solo sus nombres, sino que sabía sus nombres con los 2 apellidos, pero además las chapas, que son los nombres falsos. Sí. Entonces apenas lo apretaron, como dices tú, y le dijeron, los detectives obviamente tienen técnica para investigar, y obviamente le dijeron, ¿sabe qué? A usted lo están culpando del crimen del subsecretario del Partido Comunista, esto lo está investigando la justicia con fuerza, y él dice, claro, yo, Nica, voy a asumir esta responsabilidad, así que yo le voy a contar cómo funcionaba toda esta cuestión. Y ahí es que se empieza a caer el castillo naipe, porque el primero que habla es Jorgelino. Sí. Pero lo que sucede es que entre ellos, como el ministro Montiglio hizo un trabajo brillante, porque hizo lo que pocos ministros hacen, que tomaba a estos tipos, a los agentes de la DINA, y los metía presos y los incomunicaba. Presos e incomunicados. O sea, no se podían poner de acuerdo entre ellos y los detuvo a todos como en 3, 4, 5 días. Las cárceles de militares se llenaron porque detuvo como 80, 90 personas. Wow. No los dejó ponerse de acuerdo, entonces entre ellos empezaron a no cachar, a no saber quién estaba traicionando a quién. Entonces empezaron a hablar y a contar más cosas y cosas más terribles que las que había contado Jorgelino, y ahí ya el castillo de naipe, digamos, el secreto mejor guardado de la DINA, se empieza a caer. Y esa es la historia de la danza de los cuervos en el fondo, que es el testimonio, es el único el libro, yo te diría, y tiene esa particularidad de que las violaciones a los derechos humanos no están contados a partir de los testimonios de las víctimas. En primer lugar, porque nadie salió vivo de ese cuartel, y por eso toma tanto tiempo, digamos, hasta el 2007 que se conocen los primeros testimonios, y porque son solamente agentes de la DINA los que cuentan la historia de cómo hicieron lo que hicieron. Increíble. Increíble. Hoy en día ese era Simón Bolívar 8800. Hoy en día, ¿qué El es condemonio. eso? El condemonio le dicen los vecinos. Sí, pues como que decían que penaban. Sí. Me acuerdo que cuando fuimos a la primera visita con las agrupaciones de familiares se hizo una especie como de peregrinación o una caminata, y originalmente la Policía de Investigaciones tenía como dirección Simón Bolívar 8630, que era como 4 casas más abajo o 4 sitios más abajo de donde después se sabe que es el verdadero lugar. Entonces llegamos, hicimos todo el camino, mucha gente, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, desde una plaza cercana hasta Simón Bolívar 8630. Y lo que había en 8630 era el portón de un colegio, o como la salida trasera de un colegio, un portón metálico. Entonces nadie cachaba por qué estaba este colegio, y de pronto salió una persona de 3, 4 sitios más arriba, y él solo dijo, ¿esta cuestión es de derechos humanos? Sí, y yo me acuerdo que me acerqué a él, fui a conversar, y me dijo, porque acá donde vivo yo pasan cosas muy raras. No. Y nadie sabía, ni la policía sabía que ese era el verdadero lugar, el 8800. Y después, en base a los testimonios de los agentes, tuvieron que corregir, y el lugar donde se habían cometido todas estas atrocidades era el lugar donde este vecino, que salió sin cachar nada, dijo que pasaban todas estas, no sé cómo le llaman, penaduras o, digamos, apariciones. Hechos paranormales. Hechos paranormales terribles, unas cuestiones que contaba terrible, como que veían pasar gente por afuera, digamos, de la casa, por la ventana, digamos, enfermedades, luces, Pero todo lo que espérate, uno conoce. Pero ellos sin saber qué había pasado ahí. Nadie sabía, porque la policía se equivocó cuando hizo el primer encuadre, llegaron a la conclusión de que era 8630. Y eso le entregaron, digamos, o eso supieron todos los organismos de derechos humanos, y por eso llegamos a esa dirección. Claro. Pero sobre la marcha, como se juntó tanta gente y empezaron a poner velitas afuera de esto, salió un vecino, y el vecino al parecer tenía serias sospechas, un hombre, digamos, de clase media alta, porque eso es un loteo, digamos, es un terreno que después la CNI vendió, la posterior, digamos, organismo que fue la DINA, la CNI, Sí. lo vende a una inmobiliaria relacionada con ello, y se hace una construcción ahí de un condominio muy bonito con casas muy bonitas. Y este caballero, y caras, y este caballero era parte de la gente que había comprado este lugar muy hermoso,
pero que después estando en el lugar se había dado cuenta de que... también me decía, por ejemplo, ¿sabéis que acá, no sé por qué motivo, me decía, pero estamos todos peleados? Wow. Tenemos un pésimo clima vecinal a pesar de que no hay una razón concreta para por qué. Pero es como mira. que está envenenado. Como que está envenenado, fíjate. Y después la policía corrige y se llegan a la conclusión de que ese lugar, ese condominio, era el lugar donde había funcionado el cuartel y no la dirección anterior. Una historia es una historia para hacer una película, pero distinta, así como tipo paranormal, como Poltergeist. Sí. Una cuestión así, juego diabólico. Sí, porque... Y déjame preguntarte, ¿y el tipo al saber después lo que... o no volviste a hablar con él? Volví a hablar con él. Al saber lo que había pasado ahí en el pasado, ¿cuál fue su reacción? Le encontraba más sentido, como de alguna forma un descanso, pero igual estaba mal el hombre porque lo habían operado varias veces y él tenía la sensación de que todas las cosas que le pasaban de salud tenían que ver con esto, ¿cachai? Con que ahí habían malos espíritus y le iba mal en la... me acuerdo que había una casa que le habían puesto, suponte, eran casas que hoy día deben estar como en 350, 400 millones de pesos, más o menos. Yeah. Y esta casa la habían intentado vender porque los vecinos alegaban esto, que habían como apariciones, cosas, y la casa ya iba como en 100 millones de pesos. ¿Cachai? Y entre medio la habían arrendado, no sé qué, y no funcionaba. Eso me contó él. No tengo ningún método de contraste porque no lo investigué de esa perspectiva. Yo no creo mucho, o no creía mucho en ese momento. Yo tampoco creo tanto, pero entonces, increíble. Igual me llamó la atención, pues, ¿cachai? Que dijera eso, que fuera tan fuerte. Y estando en su casa, también se sentía una energía, y nuevamente esto no es comprobable lo que te estoy diciendo, pero yo sentía una energía como de opresión, que es la misma sensación que siempre tengo cuando he ido a Londres 38, que es un lugar donde también se torturó mucho y que hoy día es un centro de derechos humanos, sí. Pero es la misma casa, digamos. Cada vez que voy a ese lugar tengo la misma sensación que tuve cuando fui al cuartel Simón Bolívar. Oye, increíble. Sí, es que los sitios de memoria transmiten un poco eso. No sé si has estado en que está en la clínica Santa Lucía. Sí, también. Además que ese lugar tiene como el cielo muy bajo, es como todo muy apretado. El piso medio flexible, sí, todo bien apretado, sí. Oye, Javier, antes me gustaría que conversáramos de tu nuevo libro, pero antes de cerrar este tema, hay un momento que a mí me voló un poco la cabeza, porque me hizo entender que las personas no somos buenas y malas por completo, ¿no? No sé cómo decirlo, pero hay un momento, una Navidad, donde Jorge Lino estaba con otros 3 agentes y ellos se tuvieron que ir. Y este tipo iba a cenar y no quiso cenar solo y fue a buscar a uno de los prisioneros, lo sentó frente a él, le sacó la esposa, él dejó su arma a un lado y cenaron juntos. Sí, él era Víctor Díaz López, el subsecretario del Partido Comunista y la máxima jerarquía acá en Chile, detenido, torturado muy duramente, ocupado para interrogar a otros detenidos. Lo dejaron, en palabras de Jorgelino, como una especie de mascota, porque en el cuartel Simón Bolívar la gente no vivía más de 4 o 5 días, una semana. Lo iban exterminando, lo iban matando con un mecanismo estándar que está contado en el libro. Pero en el caso de Víctor Díaz, quizás para canjearlo en un futuro, o quizás por qué motivo, digamos, estuvo presente y viendo y escuchando todo el tiempo cómo sus compañeros fueron siendo asesinados. Terrible, ¿cachai? Porque todo sucedía ahí mismo. En la celda los torturaban al lado de la celda y los mataban ahí mismo. Yo no me puedo llegar a imaginar lo que debe haber sufrido el alma de Víctor Díaz, y lo siento mucho. Y en esa ocasión, Jorgelino dice, es parte de su historia, digamos, de su narrativa, que él le agarró el cariño como un padre a Víctor Díaz, porque estuvieron 7, 8 meses juntos ahí en el cuartel, y que efectivamente cuando vino esa Navidad y él se quedó solo, Jorgelino, porque tampoco tenía dónde más pasar Jorgelino mucho más la Navidad, celebraron con una comida juntos. Y creo que Víctor Díaz, si no me equivoco, le dijo: ¿qué hace un niño acá, como usted, entre esta gente, entre estos asesinos? Y Jorgelino, que a esa altura ya se le había permeado, digamos, su cariño incondicional o su admiración por el Mamo Contreras,
no supo qué responderle y es algo que quedó en su memoria grabado para siempre. Ese cuestionamiento, esa pregunta piadosa también, de alguna forma, de este hombre. ¿Mm? Oye, increíble eso que dices, porque pareciera entonces que Jorge Lino hasta entonces no se lo había cuestionado. Yo pienso que yo pienso que le cayó como anillo al dedo. Quizás racionalmente no se lo había cuestionado, pero fíjate que él mismo dice que después de este episodio con Chiminelli y con Fernández Larios, que es cuando los rajan, digamos, con los corvos, con los cuchillos, rajan a los detenidos en la noche, Jorge Lino comienza a tener unas pesadillas que él no sabe por qué, y saltaba en la noche y se, digamos, despertaba muy, muy alterado. O sea, de alguna forma estaba viviendo, digamos, los síntomas de un trauma tremendo, digamos, que significa tener que ver ese tipo de cosas, a pesar de que él intentaba, con el discurso, desde el discurso que él había aprendido, entender que esta gente no eran seres humanos, que eran malos y que exterminarlo era la única forma de salvar al país. Eso Jorge Lino lo entendía desde alguna perspectiva, pero de todas formas se le revelaba algo en su interior que decía esto no está bien. Jorge Lino, esto no está en el libro. Jorge Lino, en el presente, cuando hiciste esta investigación, ¿tenía opinión política? Sí, pero como que los políticos son, digamos, situacionistas, digamos. No te podría decir que Jorge Lino es de izquierda o de derecha. Eh, yo creo que en algunos aspectos él es más de izquierda, como probablemente respecto de que hay ciertas cosas que el Estado tiene que proveer, justamente porque a él no se las dieron y tampoco fue una persona que se pudo hacer a sí misma y lograr fortuna, pero tiene una muy mala opinión en general de la política, digamos, y una desconfianza terrible porque le tocó estar adentro, digamos, en las entrañas de la política, digamos, porque esto también son crímenes políticos, sí, digamos. Es terrible, pero son crímenes políticos. Sí, sí, es verdad. Oye, Javier, pasando a otro tema, pero que igual tiene que ver con la justicia, ¿no? Tu último libro. Quiero preguntarte. Es un tema polémico. De hecho, lo conversábamos antes de empezar la entrevista. Yo cuando falsas denuncias, cuando lo he conversado con gente, como que siempre su primera reacción es como... En el temita en que se metió. ¿Por qué no se quedó en los derechos humanos? Y yo creo que esa es la primera pregunta. O sea, ¿de dónde nace la idea? ¿Te lo cuestionaste? Me lo cuestioné en algún momento porque sabía que iba a generar una batabola, digamos, porque se está, sin quererlo, digamos, se está cuestionando algunos elementos, algunos dogmas que se han dado lamentablemente por ciertos o que se han mal comprendido quizás a lo largo de la historia. Como por ejemplo el tener que creerle a una de las partes, digamos, incondicionalmente, que se puede entender desde alguna perspectiva. En algún momento histórico, a las mujeres no les creyeron nada, digamos, no les creían nada de lo que sucedía, la violencia al interior de las casas, por ejemplo, ¿cierto? Y se justificaba como parte de la situación familiar. Carabineros hacía eso. Y ahora el péndulo de creer todo está violando la presunción de inocencia y se está alejando, por ejemplo, a los padres a través de las falsas denuncias de abuso sexual fundamentalmente y de violencia intrafamiliar también en una buena medida, para alejar hijos, lo cual es un tema complejo porque no significa que las verdaderas denuncias no existen. De hecho, las verdaderas denuncias existen. El tema es que el sistema está tochado por falsas denuncias, que tienen una característica además que es súper fácil, digo, de determinar, que nunca se trata de una madre que llega corriendo al servicio de urgencia, digamos, a la policía de investigaciones, con lo puesto, con la bata, con lo puesto, a decir, ¿sabes qué? Mi hijo o mi hija acaba de develar esto que es tan terrible y yo lo vengo a contar acá. No, siempre son causas de una alta conflictiva previa, que llevan 3, 4, 5, 6, hasta 8 años y que han partido por dinero, separaciones conflictivas. Hay despecho, hay abandono, hay destrucción de la autoestima en hartos casos, y eso está claramente establecido, si tú quieres, como el pie, donde tú vas viendo como esto ya lo he repetido muchas veces, pero como las estrategias de los abogados, como un juego de cartas, van subiendo las apuestas. Tú me acusaste de esto,
yo te acuso de negligencia. Tú quieres más plata, yo voy a justificar que no tengo este trabajo. Y esto va subiendo, escalando, hasta que la última carta, y la carta ganadora, por cierto, es la denuncia de abuso sexual en contra de un hijo. Entonces se ha identificado que ese patrón está. Está en todos lados. Wow. Y después del libro ha sido impresionante, porque después del libro se me han acercado, yo te diría mínimo 100 personas. La mayoría hombres, también mujeres que lo han sufrido. Y mujeres que muchas veces no cumplen con las características típicas de las mujeres, que pueden ser neurodivergentes o que pueden ser lesbianas, en un sistema terriblemente machista donde las identifican más bien como un hombre, como tú eres lesbiana, entonces tú vas a tener los derechos del hombre. Sí. Tú, padre, tú eres heterosexual, normal, etcétera, bla, bla, a ti te voy a dar los derechos de la madre. Pero estos 100 por lo menos casos, si no más, a los cuales no he podido responder todas las veces, tienen el patrón de conflicto previo, pelea muy fuerte, último golpe, denuncia de abuso sexual falsa, donde se comprueba finalmente, después de 3-4 años, que esta persona es inocente y se inicia una revinculación después de 3-4 años, que rara vez es efectiva, y lo concreto que está sucediendo es que niñas y niños en este país están perdiendo el vínculo con sus padres de forma irreparable. Uno de los pilares de su personalidad, de su personalidad de niño, está siendo destruido, y eso genera daños irreparables en el futuro. Sí, de hecho, yo recomiendo el libro. Para contextualizar un poco, el libro sigue 2 casos que son bien impactantes, donde 2 hombres caen presos, uno por 10 años, si no me equivoco. 10 años, Y el pudiendo otro haber salido a los 7, eligió salir a los 10 porque tenía que demostrar arrepentimiento. Claro. Jorge Tocornal, terrible. Y el otro estuvo 3 años Y medio, claro. Lo que a mí me parece increíble, Javier, es que yo, desde una perspectiva profesional, siempre, o en la carrera, profe, nos decían como, ¿saben qué? Cuando se entrevista a un niño buscando indagar si hay un abuso, una violación, siempre se detecta. Es difícil que los niños puedan mentirte como profesional. Uh-huh. Pero en estos casos se ve esa negligencia también. El servicio médico legal, incluso se presume que confundieron ciertos informes. Sí. Peritos que hacen diagnósticos apresurados, ¿cachai? Que en una sola sesión ya dan un informe. Hay hartas fallas. O sea, digo, en muchos casos es una falsa denuncia, pero además hay una burocracia, una justicia que no ha estado al nivel, que se equivoca muchas veces. Se equivoca mucho. En el caso de Jorge Tocornal, por ejemplo, la Policía de Investigaciones, y esto no lo digo yo, digamos, lo dice el voto de minoría de Doris Ocampo, no tuvo una hipótesis alternativa. Para que tú me entiendas, una hipótesis alternativa es la base de cualquier investigación policial. Tú no puedes ir como un tubo pensando que esta es la única posibilidad de que este tipo sea el culpable. Siempre tiene que haber, como método de contraste, la posibilidad de que haya otro culpable. Sin embargo, acá no lo hubo. Desde el punto de vista médico, por ejemplo, los psiquiatras lo reconocen abiertamente. Los niños no mienten. Y creemos que a los niños hay que creerles. O sea, y sabemos que independiente de que, como dices tú, se descubran o no, los niños mienten, digamos, los que hemos sido papás, sabemos que los niños mienten por distintas razones, digamos, a lo largo de su vida, no por maldad, digamos, probablemente, pero sí mienten, digamos. Y estos casos son, los que te estoy diciendo, son casos, digamos, icónicos de niños que, sobre todo el hijo mayor de Jorge Tocornal, que apareció, digamos, hartos años después, cuando su papá ya estaba libre, haciéndole así, lero, a toda la justicia, decirle, yo mentí, po. No que los niños no mienten, sí. No que tenía lesiones en no sé dónde, yo mentí. Y mentí por esto y por esto. Y en el caso de la hija de Rodrigo Saavedra Conus, que también es dramático, porque Jorge Tocornal es como una persona que tenía medios, ¿cierto?, para defenderse, si uno lo ve desde afuera. Sí. Rodrigo Saavedra no tenía ni un medio, y en ese caso el Servicio Médico Legal estableció que la hija había sido desflorada en fecha no reciente y que además había sufrido probablemente agresiones sexuales en fecha reciente. Y sin embargo, después de que el papá estaba 3 años y medio preso, la niña dijo, ya mujer, adulta, dijo, ¿sabes qué? Yo soy virgen.
Entonces, ¿cómo el servicio médico legal dijo que había sido desflorada? Que es la principal razón, además, por la cual metieron preso y condenaron a Rodrigo. Sí. No, yo soy virgen. Y le hicieron un nuevo informe, un nuevo examen, y resultó que era virgen. O sea, imagínate, de ese nivel de falla, estamos hablando que tanto así que el abogado de Rodrigo me dijo, lo que yo creo, para explicármelo de alguna manera, es que se les deben haber traspapelado los informes, como debe ser el informe de otra niña, probablemente. Se les corrieron las fichas. Vaya a saber cómo hizo. Eso es increíble porque uno, desde una perspectiva más psicosocial, desde la entrevista, uno podría decir, ya, el niño inventó esto, tendrá sus razones, pero cuando ya hay una negligencia de parte del servicio médico legal, porque en ambos casos, de Tocornal y de Rodrigo, hubo un informe, no sé cómo decirlo, fisiológico, que decía, acá hay rastros de una posible violación. Claro. Y a los años se descubre que no, po. Exacto. O sea, mira, lo que a mí me pasó personalmente con todos estos casos que vi, no solo con el de Rodrigo y Jorge, que son los casos más chillones, si tú quieres, porque ahí terminaron los papás presos. Y lo que me ha seguido con los casos que investigué para el libro y que no publiqué, digamos, en profundidad, y ahora posteriormente, es terror. ¿Sabes? Terror. Terror de caer en las manos de la justicia. Eso te lo digo así, pero es como la primera sensación que tengo y parte del motor que me llevó a escribir esto es el miedo. Lo mismo que me pasó con La danza de los cuervos, que miedo que esto volviera a pasar algún momento en Chile, tengo que cubrirlo, tengo que publicarlo. Qué miedo que esto le pudiera pasar a mucha gente más hoy día en Chile. He recibido, Gustavo, casos. Una hermana me contactó. Su hermano inocente le entregaron hace poco el papel, digamos, de la absolución final. Y fíjate que se detonó con no sé cuántos kilos de TNT en un lugar. Se desintegró. Fíjate, por el dolor, por la sanción social también, que se explica eso en el libro. No. Y así, unos casos, pero que tú dices, de un dolor, de una impotencia, porque acá lo que hay que entender, además, que se suma al dolor del alejamiento del hijo o de la hija, es que esas personas están siendo tratadas como culpables antes de que se pruebe su culpabilidad. Tienen que pagar, si es que tienen el dinero en un sistema privatizado, tienen que pagar por defenderse. Ya muchas veces no pueden pagar por defenderse, tienen que seguir pagando la causa original, que es la causa de alimento, todos los meses. Yo no sé cuántos de esos serán, y lo pregunto. Lo pregunto porque no lo sé. No estoy haciendo una afirmación para que no me cuelguen. ¿Cuántos de esos serán papitos corazón? No lo sé. Pero me lo pregunto también. Puedo preguntármelo como periodista. Digamos, porque el nivel, como te digo, de horror que ha llegado después de esta publicación es pero gigantesco. Yo no alcanzo a responder la cantidad de casos con las narraciones horrendas y destrucciones familiares horrendas, porque lo otro que hay que entender es que cuando se le hace esto a un padre, este padre puede tener una pareja y ahí hay una madrastra que también es destruida su vida. Este padre tiene madre y padre, es decir, ese niño, esa niña tiene abuelos. Hay tíos entre medio también. Todo ese núcleo familiar más íntimo alrededor de esa niña o ese niño se destruye. Sí. Se destruye irreparablemente. Aumentándole con el mote social de que se produce un aislamiento, porque nadie quiere reconocer que fue acusado de este delito, digamos que debe ser, yo creo, el delito más grave que se le puede achacar a una persona: abusar sexualmente o violar a su propia sangre. Sí, sí. ¿Cómo crees tú, Javier, que desde una perspectiva de género, o voy a decirlo así, el movimiento feminista, cómo sientes tú que debería integrar este libro, más que este libro, esta situación, porque en realidad el libro solo viene a mostrar algo que está pasando, claro. Pero te lo quiero preguntar porque a veces, como te decía cuando partimos hablando de este bloque de este libro, hay como cierta resistencia. Uno dice como, wow, es un tema difícil. Pero cuando uno lee el libro hasta el final, se entiende que tu motivación es la justicia. Y los niños. Y los niños. E incluso tú dices en el libro como pasa que los verdaderos casos funcionan mucho más lento porque en la fila está lleno de estos casos falsos. Que es un hecho de la causa, digamos, la lista de espera es de 1 año
hoy día, para los falsos y para los verdaderos. Claro. Para los falsos, entre comillas, da lo mismo desde el punto de vista del abuso sexual, porque son niños que no fueron abusados sexualmente, sino que están ahí por una falsa denuncia. Lo grave en esos casos es que se está rompiendo de manera irreparable el vínculo con sus padres, pero en los casos verdaderos de abuso sexual, en los verdaderos, esos niños están en la misma cola que los falsos. Exacto. Y están esperando un año o más para que los atiendan. Y eso es también irreparable. Entonces, si tú me preguntas cómo tendría que actuar el feminismo, yo te diría desde el humanismo nomás. Es decir, acá son niños y niñas. No es un tema de hombres y de mujeres. Es un tema de nuestra infancia, de nuestro porvenir, y ahí tenemos que todos quitarnos, yo creo, todos, quitarnos nuestra religión, si tú quieres, en algún aspecto, y ver esto como un tema país, como un tema fundamental, digamos, pero tampoco puedo darle, ni quiero, digamos, darle receta, No, claro. porque del fondo tampoco quiero sonar paternalista, digamos, en este aspecto, y entiendo que es algo que tienen que resolver también como movimiento. Quiero decir que hay una parte radical, en todo caso, que se llama feminista, ¿cierto?, que ha sido muy dura con esta publicación y en particular conmigo, y que me tiene sin cuidado. Lo que ha sido muy positivo es que otra parte de mujeres profesionales, feministas también, que han sido parte del movimiento feminista durante años, ven esto como un problema fundamental y lo conocen también. Sobre todo las mujeres periodistas que me han entrevistado, yo lo he visto en muchas ocasiones, señalan, es terrible, he podido palpar, digamos, los daños horrorosos e irreparables. Qué bueno que se esté haciendo esto. Y yo pienso que era algo que iba a tener este costo, yo lo tenía, digamos, presupuestado de alguna manera, porque como hablábamos afuera también, no es como con las violaciones a los derechos humanos, ¿cierto?, de la dictadura, es que está sentado ya en el inconsciente colectivo de que existe como un concepto. Acá el concepto no existía, no existía, había que crear el concepto, y eso necesariamente iba a generar muchos anticuerpos, porque se está atacando también una industria que lucra con esto, digamos, los PRM, por ejemplo, que son estos programas donde caen estos niños, después de que el diagnóstico dice, ojo, en la primera pasada el diagnóstico se da cuenta, los organismos de diagnóstico, y dicen, mira, acá, ojo, juez, hay una causa de 5 años, ojo que hay un ganancial, ojo que este niño o niña no presenta indicadores de abuso sexual, ojo que el papá tampoco presenta el perfil de un abusador sexual, pero igual este niño ha sido vulnerado, producto de una pelea adultocéntrica. Derivémoslo a un programa de reparación en maltrato y abuso sexual, PRM. Y ahí, primero, el papá tuvo que esperar, y el niño, 6 meses al diagnóstico. Después, un año de lista de espera. Y después de eso, cuando ya se cumplen esos pasos, el PRM, ¿qué es lo que dice? A ver, el organismo de diagnóstico dijo que no había abuso sexual, probablemente, pero yo creo que puede haberlo. Y yo no trabajo con un potencial agresor sexual que es el padre. Así que aquí yo chanto la pelota, yo me voy a tomar un año, me voy a tomar 1 año y medio probablemente, voy a cobrar la remesa fiscal durante todo ese tiempo, y ese padre durante todo ese proceso va a estar absolutamente alejado de su hijo. Y a la conclusión que llegan los PRM en estos casos es que, tal como el organismo de diagnóstico señalaba que no existían los indicadores y que era inocente el padre, después de 1 año y medio lucran durante 1 año y medio la remesa fiscal y llegan a la conclusión de que el padre era inocente de este delito, poniéndose incondicionalmente del lado de la madre, y generan una revinculación a muy largo plazo que es muy, 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 muy difícil de hacerse. Entonces yo te diría que el vínculo en la mayoría de los casos se corta de manera irreparable, con la anuencia, con la complicidad de los jueces y juezas de familia, la mayoría, que saben también, saben porque ven estas causas cuando llegan, que dicen, mira, acá hay una pelea gigante, se han hecho de todo, se han dicho de todo este papá y esta mamá, se han pateado, digamos, las canillas 1000 veces. Y el organismo, como te digo, de diagnóstico les dice también, ojo juez, jueza, pero como los jueces no quieren tener problemas, en el sentido de que no les vaya a caer encima de nuevo un caso de connotación social que les pueda arruinar la carrera, y como ven tantas causas, 100, no sé, más causas en un mes, los verdaderos jueces son los organismos técnicos, los PRM. Esos son los verdaderos jueces que le dicen qué hacer a un tribunal y eternizan los procesos para lucrar económicamente respecto a este sistema. Ese problema. Es una conversación necesaria, siento yo. Pareciera que
Argentina, España, de hecho, se nombra en el libro. Tienen este fenómeno mucho mejor observado que nosotros. Así es. Yo creo que va a ser una conversación para el futuro también. Sí. Creo que este libro retrata una realidad que no estábamos viendo y que hay que ponerle atención. Así es. Ya partimos. Muchas gracias, Javier, por venir. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Muy Mucho buena la gusto. conversación.